Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jackie Redondo por Rosendo García. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente fascinante y es que mañana es un día muy importante. Mañana se va a registrar el eclipse total de sol y hoy vamos a comprender un poco más sobre este tema y vamos a ver si los hondureños vamos a poder ver total o parcialmente este eclipse. Vamos a darle la bienvenida al astrofísico Ricardo Pastrana, que también es catedrático del Departamento de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, y un saludo también a la teleaudiencia. Ojalá pues podamos llevar nuestro conocimiento a todos y que vayan a disfrutar de este fenómeno. Así es, fascinante. Hemos estado viendo muchísimas noticias, hay mucha información sobre este eclipse y vamos a comenzar desde cero, si le parece. Para las personas que nos están sintonizando y no sepan qué es un eclipse total de sol y por qué se da un eclipse total de sol. Sí, bueno, los cuerpos celestes, en este caso la luna, la tierra y el sol, que son los que tienen que ver, en su movimiento estelar, lo que sucede es que la luna, al trasladarse alrededor de la Tierra, se interpone entre el Sol y nuestro planeta. Ahora, la órbita que sigue nuestro satélite natural no es una órbita circular perfecta, sino que es como un círculo algo deformado, a la cual le llamamos elipse. Y cuando se interpone entre nuestro planeta y el Sol, hay dos posiciones extremas de esta órbita, que puede ser cuando esté en su punto más alejado, que se conoce como apogeo, y nosotros vemos a una luna con un diámetro mucho menor al promedio que generalmente la observamos. Y por lo tanto, al verla más empequeñecida, no es capaz de cubrir todo el Sol y deja exponer un aro brillante alrededor de ella, que es el Sol que se encuentra detrás. Esto se conoce como un eclipse anular, que sucedió el año pasado, el 14 de octubre de 2023. Ahora, cuando la luna se ubica en su punto más cercano a la Tierra, la vemos con un diámetro mayor, aparentemente, ¿verdad? Porque no es que ha crecido la luna, sino que se nos ha acercado hasta un punto llamado el perigeo, que es el más cercano con la Tierra. Es así entonces que la luna, al verla más un poco de mayor tamaño, cuando se interpone en el Sol, vamos a ver que cubre por completo el disco solar y a esto se le llama un eclipse total. Ahora, la totalidad solo puede ser observada desde los puntos en los cuales impacta la sombra de la luna sobre la superficie terrestre, que esa es una pequeña franja, bueno, decimos pequeña en comparación con el tamaño de nuestro planeta. En esa franja, los observadores que se ubiquen van a poder experimentar cómo el día se les convierte en noche. Ahora, en la medida que nosotros nos alejamos de esa franja, la totalidad desaparece y comienza la parcialidad. Y a mayor distancia de la franja de totalidad, menor es la parcialidad con que podremos observar el eclipse. Bueno, y es que es sumamente interesante, ya se me vinieron varias preguntas. Entre ellas, ¿por qué este año estamos teniendo tanto apogeo con este eclipse total de sol? ¿Hace cuánto no ocurría este fenómeno? Bueno, en nuestro planeta, o mejor explicado de esta forma, en Honduras un eclipse total de sol no se observa desde el año 1991. Para poder tener la experiencia que van a tener los observadores del 8 de abril en esta zona de totalidad para nuestro país, tendríamos que esperar hasta el año 2132. Entonces, los eclipses siempre son importantes, independientemente el año en que ocurran, porque nos permiten cada vez calibrar más nuestros datos de las velocidades y tamaños de nuestros cuerpos celestes. Ahora, este fenómeno se ha vuelto importante y se le ha denominado el eclipse de América del Norte, porque generalmente solo ellos van a tener la oportunidad de poder observar cómo la transición entre el día y la noche a la medida que la luna recorre el disco solar. Pero para todo Centroamérica va a ser un eclipse parcial y solo la costa norte de Colombia va a poder observar una pequeña porción del eclipse parcial. Ahora, el resto de América del Sur no va a experimentar ningún tipo de eclipse.
Desde 1991 no se logra ver un evento de estos y tenemos que esperar ¿cuántos años para volver a ver uno igual? En Honduras, 108 años. Dios mío, Sí. santo. Por Ahora, eso es que es tan importante. sí, porque aunque en el 2067 va a ocurrir un eclipse total, el problema que tenemos es que va a ocurrir al amanecer y entonces solo aproximadamente 17 minutos vamos a tener para observarlo y prácticamente casi el sol va a estar sobre el horizonte o bajo el horizonte. Entonces no va a ser un eclipse muy llamativo para los hondureños. Ahora, para las generaciones que se encuentren en el 2132, va a ser un eclipse, pues, si las condiciones del clima lo permiten, pues fabuloso para poderlo observar. Bueno, ¿y por qué es tanto tiempo? ¿Por qué vamos a tener que esperar 108 años? Bueno, ya no, ¿verdad? Pero para que se vuelva a dar, para los bisnietos. para los bisnietos, para las nuevas generaciones. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Sí. A ver, los eclipses son fenómenos naturales y contrario a la creencia popular de que son eclipses, que los fenómenos son muy infrecuentes, realmente sí tienen una cierta frecuencia. Los eclipses tienen un ciclo regular con los que suceden. Lo que los vuelve raros es que se puedan observar seguidamente desde el mismo punto, es decir, que ocurran y puedan ser observados desde el mismo sitio para un observador en la Tierra, como decir para los que estamos en Tegucigalpa. Para nosotros se nos vuelve infrecuente, pero todos los años hay alrededor de 3 eclipses solares y unos 4 eclipses anulares. Pero el movimiento combinado de la Tierra con su traslación y rotación hace que se vuelvan infrecuentes desde un mismo sitio. Usted decía que este no va a ser un eclipse muy llamativo para los hondureños. Cuéntenos por qué. Bueno, por la parcialidad que vamos a tener. Apenas estamos hablando en términos de oscurecimiento, que la luna va a poder estar sobre el disco solar y la experiencia que vamos a tener en Honduras, los observadores, será de un oscurecimiento del 23% para la zona sur, casi un 30% para Tegucigalpa y aproximadamente un 33% para las personas que viven más hacia el norte como en Roatán. Entonces, esa es la experiencia que vamos a tener nosotros al observar este fenómeno. Es decir, que vamos a tener como un día nublado, podemos decir, cuando esté pasando ese eclipse, el momento que esté ese eclipse. Sí, como un día al atardecer, digamos, ¿verdad? Algo así va a suceder, no se nos va a convertir en noche como a las personas que sí van a estar en la zona de totalidad, pero sí va a haber una disminución de la radiación solar por la interposición de la luna sobre el disco solar. Bueno, y es lo que tenemos que preguntar. ¿Por qué en países, porque usted decía que este es el eclipse prácticamente del norte y es que estamos viendo que en Canadá están decretando emergencia en ciertos puntos por la cantidad de gente que ya ha dicho que va a ir a ver desde esos puntos el eclipse, porque es el punto ideal para ver el eclipse? En Texas, en Estados Unidos también están decretando estado de emergencia por lo mismo. Entonces, ¿por qué allá se va a dar eclipse total y aquí nosotros solo lo vamos a ver de forma parcial? Bueno, esta emergencia también la están decretando en algunos sitios de México, ¿verdad? Por donde va a pasar la totalidad. Lo que sucede es que al momento en que la luna se alinea con la Tierra y el Sol, el cono de sombra que proyecta y viene a impactar a la superficie de la Tierra, en ese punto específicamente los observadores ven que todo el disco del Sol está totalmente cubierto. Entonces no hay luz solar que llegue a esa zona y por lo tanto ven una totalidad. Ahora, los observadores que están más alejados de esa franja de totalidad, se observa que la luna no es capaz de cubrir completamente al disco solar y entonces vemos un eclipse parcial. Y en la medida en que nos vamos alejando de esa totalidad, cada vez el eclipse es menos parcial hasta que está lo suficientemente lejos como para no observar ningún tipo de eclipse. Prácticamente es la definición de eclipse parcial de sol, ¿no? La que nos acaba de dar. Sí, digamos que puede ser un eclipse híbrido, ¿verdad? Total es para los que se encuentren en la zona de totalidad y parcial para los que estén fuera de ella, y va a ser totalmente un eclipse invisible o no visible para los que estén fuera de la zona de la parcialidad.
Yo he visto que varias gente se pregunta el tema de cuál es la diferencia entre un eclipse total de sol o un eclipse de luna o un eclipse parcial de sol. Hoy vamos a despejar todas estas dudas. Así que ya aquí le dije 3 preguntas, pero nos vamos a ir solo con una, con la primera. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse de sol y un eclipse de luna? Ok, lo que tenemos es que la Luna en su movimiento de traslación alrededor de nuestro planeta, pues hay momentos en los cuales se puede alinear. Cuando se alinea entre el Sol y la Tierra, provoca un eclipse solar. Pero cuando la Luna se dispone al otro extremo y es la Tierra la que se encuentra entre la Luna y el Sol, entonces se da un eclipse lunar. Porque es el momento en el cual la Luna transita por el cono de sombra que la Tierra proyecta al espacio. Bueno, ¿y el eclipse parcial de luna y el eclipse parcial de sol? Sí, en las parcialidades tiene que ver con lo siguiente, es cuando la Luna, en este caso, si hablamos de un eclipse parcial de Luna, entra al cono de sombra de la Tierra llamada umbra y no se sumerge por completo en esa sombra, sino que solo parte del disco lunar, entonces va a provocar un eclipse parcial lunar. Y en el caso del eclipse parcial solar, solo es cuando parte de la luna cubre el disco solar y no todo. Entonces nosotros vamos a tener la experiencia de tener un eclipse total para los observadores que se encuentren en esa zona de totalidad y parcial para los que estemos un tanto retirados de esa zona. Y obviamente no visible para los que están muy alejados. ¿Verdad? Todo Centroamérica va a experimentar un eclipse parcial solar. Interesante. Mire, y lo bueno es que nos decían que existen diferentes tipos de eclipse dentro del eclipse solar. ¿Nos podría explicar un poco cuáles son esos tipos de eclipse que existen? Sí, de los eclipses solares, pues pueden existir parciales, Que como ya lo vimos. pueden existir totales, como el que sucedió en 1991 y va a suceder en esta zona central de México y Estados Unidos. Y pueden haber eclipses anulares, como el que tuvimos la experiencia el 14 de octubre del año 2023. La diferencia radica en la distancia a la que se ubica nuestro satélite de la Tierra. Como bien lo decíamos, cuando está más alejado lo vemos con un diámetro menor, y si se alinea correctamente con el Sol y la Tierra, el disco solar no es cubierto por completo por la Luna, sino que se expone un aro brillante, y a esto se le llama un eclipse anular. Si por el contrario la Luna se encuentra más cercana, la vemos con un diámetro mayor y cubre por completo al Sol. Entonces ahí tenemos un eclipse total. Si la alineación no es correcta, sino que es algo desviada, pues entonces lo que puede provocar son eclipses parciales, ¿verdad? Y obviamente pues otro tipo de eclipse parcial es cuando nosotros estamos alejados de la zona de totalidad. Usted ya nos dijo que en 1991 fue la última vez que se logró ver un tipo de eclipse como este estilo, y que vamos a tener que esperar 108 años, las nuevas generaciones, para poder ver uno muy parecido o igual a este. ¿Cuántos parecidos o igual a este han pasado a lo largo de la historia? Bueno, a lo largo de la historia no tenemos el dato, pero sí podemos decir que en el siglo pasado hubieron alrededor de unos 71 eclipses solares. Pero entonces esto es lo que le hace de alguna manera pensar de que casi 2 eclipses por año, cada 2 años, ¿verdad? Sucede un eclipse solar. Ahora, que se vuelven infrecuentes verlos desde el mismo sitio, ¿verdad? Es la razón que los hace tan llamativos, puesto de que el movimiento de rotación terrestre y de traslación combinados hace que se vuelva pues infrecuente verlos desde este mismo lugar. Y otra cosa que llama la atención es porque existen muchos mitos alrededor de ellos, ¿verdad? Ya que los seres humanos a veces, cuando no comprendemos la naturaleza, pues inventamos nuestras propias respuestas, y generalmente las respuestas las tratamos de basar en un conocimiento empírico que va ya colindando con la magia, lo mítico, lo divino, y nos olvidamos de que tenemos un campo científico para poder estudiar estos tipos de fenómenos.
Bueno, y es que, como usted dice, hay muchas personas que dicen una cosa, que dicen otra cosa. Vaya, habían gente hasta que estaba preocupada, imagínese usted. Pero es fascinante. Y yo me imagino que los que tengan la oportunidad, porque ya vamos a hablar de qué países, de qué lugares van a poder tener esa oportunidad de ver a su totalidad este eclipse, van a sentir como que de la noche a la mañana, ¿no? Como que se transforma en ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar este eclipse? Bueno, este eclipse tiene una duración aproximadamente de 2 horas 17 minutos, pero la totalidad, es decir, aquellas personas que van a poder experimentar la oscuridad, va a durar alrededor de unos 5 minutos, ¿verdad? Sí, o sea, hay que olvidarse de los 3 días de oscurecimiento que dice la gente, ¿verdad? No, son 5 minutos que se les va a oscurecer, ¿verdad? Que es el tiempo que le tarda pasar frente al sol, o por lo menos cuando está más centrada en el sol, es lo que le tarda a la luna en continuar su movimiento para después dejarlo libre, ¿verdad? Y que nos llegue nuevamente la radiación solar a la Tierra. Ahora, los eclipses lunares sí tienden a durar mucho más tiempo, ¿verdad? Casi 5 horas o 6 horas, porque el cono de sombra que la Tierra proyecta hacia el espacio es de mayor diámetro que la Luna. Entonces la Luna cabe casi 2 veces y media dentro de este cono de sombra. Entonces sí le tarda un poco más de tiempo en transitarla. ¿Más o menos a qué hora se va a presentar hora Honduras? A las 11:18 va a ser el primer contacto, es decir, el momento en que vamos a ver que el disco de la Luna como que estuviera tocando al Sol. Y el máximo, es decir, cuando ya tengamos la Luna dentro del Sol, el momento que van a experimentar la totalidad en el norte y nosotros la máxima parcialidad, va a suceder a las 12:26 minutos y se va a extender a su último contacto hasta la 1:34 minutos. Usted que está aquí en Honduras, yo sé que se está preguntando, ¿y nosotros qué vamos a ver? ¿Nosotros qué vamos a sentir? ¿Nosotros qué debemos de hacer? Aquí le voy a preguntar, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Vamos a sentir que estamos en el eclipse o no? Bueno, sí se va a experimentar. Ahora, lo primero antes de explicarlo cómo lo vamos a ver es que usted no vaya a observar si no tiene una precaución, no tiene, digamos, los métodos adecuados para observarlo. Hay que tener precauciones para eso, porque el sol no hay que observarlo a simple vista. Esté o no esté eclipsado, el sol no hay que verlo si no se cuenta con la precaución adecuada. En esto lo ofrecen los equipo óptico como ser los filtros solares con los que dispone la universidad y que van a estar acoplados a los telescopios para que la gente pueda hacer una observación con total comodidad y sin correr ningún riesgo. Ahora, no se deben observar tampoco con gafas oscuras, ¿verdad? Que la gente generalmente las utiliza más para la playa, ¿verdad? O para vestir. Estos no ofrecen ninguna seguridad. Lo otro es que... Es a las 11 de la mañana, ¿verdad? 11 de la mañana con 18 minutos empieza. Sí. Entonces, vista con camisa manga larga, manténgase hidratado, use sombrero, gorra, ¿verdad? Y si tiene la oportunidad de viajar o de visitar la Universidad Autónoma, pues véngase. Desde las 8 de la mañana vamos a tener abierto para que puedan ingresar a la universidad. A las 9 arrancamos con una conferencia sobre el movimiento planetario para que todos los visitantes tengan el conocimiento de por qué suceden este tipo de fenómenos, cuáles son las relaciones de tamaño y velocidades de los cuerpos celestes para que ocurran este tipo de eclipses. Y luego tendríamos a las 10 de la mañana una conferencia sobre los eclipses en las diferentes culturas. Para arrancar a las 11 de la mañana, ya con las observaciones, tenemos 2 puntos de observaciones en la universidad. Pero ¿sabe qué? Ya vamos a abordar, porque mire, quiero que abordemos un poco más el tema del cuidado, porque hay gente que pregunta, ¿me pongo bloqueador, no me pongo bloqueador? ¿Qué hago en el momento que está el eclipse? ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa y regresamos con esta y otras impresiones sobre este exquisito tema? Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Mi nombre es Jackie Redondo por Rosendo García. Estamos hablando sobre este eclipse total de sol que se va a registrar este próximo lunes a las 11 de la mañana, hora Honduras. Nos encontramos con Ricardo Pastrana, astrofísico y también catedrático del Departamento de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ricardo, hemos hablado bastante sobre el tema y no puedo no preguntarle por esos mitos y tabús
que la gente tiene con el tema de los eclipses. Le tengo que preguntar de las mujeres embarazadas. ¿Es malo que, y perdón que utilice ese término de mujeres embarazadas, que es incorrecto, pero es malo que una mujer en estado salga al sol mientras está el eclipse? Bueno, no hay ninguna base científica para ello, ¿verdad? Las personas tienden a creer de que porque suceden los eclipses, entonces van a nacer niños con malformaciones o con problemas congénitos. Sin embargo, personas con ese tipo digamos, de dificultades biológicas nacen todos los días, ¿verdad? Pero es mentira, en cualquier momento, haya o no haya eclipse, ¿verdad? Ahora, lo que sí yo considero que puede afectar es la ansiedad de la mujer que tenga al momento de observar el fenómeno, ¿verdad? Que si lo hace con miedo, pues obviamente esa ansiedad la transmite a su bebé, ¿verdad? Entonces lo mejor es no preocuparse porque es un fenómeno tan natural como es la lluvia. Ahora, que no sucede tan frecuente como llover, pero que son fenómenos normales que se dan en el sistema solar. Entonces no va a correr ningún peligro si usted no observa el sol directamente, porque recuerde que no es por nada mágico, es porque su vista es muy sensible a la radiación solar, igual que la piel, y se generan daños que pueden ser irreversibles, ¿verdad? Entonces, no haga una observación directa. Ahora, no se ponga ansioso o ansiosa, porque eso puede generar, sí, una transmisión de mala información hacia el bebé, ¿verdad? Pero por los astros que se estén alineando para producir este tipo de fenómenos, no le va a causar ningún problema. Ah, bueno, entonces es malo que a las mujeres en estado les caiga mal ver Es falso. Es falso. Es falso. Falso, falso, completamente. Hay quienes dicen, y he visto muchas teorías del fin del mundo y que siempre lo ligan con los eclipses. ¿Es otro cliché? Sí, esto viene más cultural, porque los grupos culturales que existieron en la antigüedad, pues cuando registraban este tipo de fenómenos y de repente sucedía algo como un terremoto que no está asociado a los eclipses, o una inundación, o en una guerra la perdían, entonces ellos vieron que la disposición en los astros, y cuando volvían a tener esta misma configuración en el espacio, creían de que iban a repetirse otra vez las guerras, o la pérdida de las guerras, o las sequías, ¿verdad? Entonces, generalmente lo han asociado con malos augurios, ¿verdad? Pero no es porque tengan una relación directa, sino que porque de casualidad sucedió el eclipse y tuvieron un terremoto. Entonces, cuando vuelven a ver otro eclipse, creen que va a volver a ver otro terremoto, ¿verdad? Pero es más una asociación cultural que se ha tenido, pero no hay ninguna relación con ello, ¿verdad? Bueno, y hablando de relación, de cultura, siempre se ha hablado de, ¿será que los mayas, nuestras generaciones anteriores, sabían de todo esto? Claro, los mayas fueron grandes observadores, y una de las cosas importantes para conocer los eclipses y su regularidad es de entender los ciclos con los que suceden. Y bueno, los babilónicos se percataron de ello, y también los mayas se percataron, ¿verdad?, sobre estos ciclos. De tal manera que en los códices que se tienen hoy en día, los mayas podían predecir eclipses de los cuales iban a suceder tiempo después, e incluso aquellos eclipses que no iban a ser observados desde donde ellos se encontraban. Entonces, la cantidad de datos que ellos acumularon observando el cielo les permitió percatarse de los ciclos con que se daban estos fenómenos. ¿Y qué tenían que ver en la cultura maya estos fenómenos con la parte religiosa? Bueno, todos los fenómenos celestes, no solo los mayas, sino cualquier otra cultura los ha relacionado con algo a su religión propia, ¿verdad? Es decir, a la religión cultural de ese grupo, ¿verdad? Para muchos era una adoración, para otros era un peligro, y entonces muchas culturas, incluso actualmente como las culturas tolupanes, ¿verdad? Para que el sol no se apague, tienden a generar ruido a través de golpes en una tabla, ¿verdad? Para espantar, dicen ellos, el eclipse, ¿verdad? Los vikingos sabemos que les tiraban rocas, porque está registrado, le tiraban rocas y lanzas al sol, ¿verdad? Para liberarlo de la luna. Entonces, las culturas pues siempre hemos buscado una manera de interpretar esto, ¿verdad? Hoy la ciencia nos permite no solo conocer a detalle por qué suceden, sino también cuándo van a suceder, ¿verdad? Entonces, ese es el avance que tenemos gracias
a todo ese registro observacional que dejaron estos grandes observadores de la antigüedad. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales hechos que son vinculados con los eclipses y que tal vez la gente que no tenga tanto acceso a información, algunos se lo creen? ¿Cuáles son los hechos como más virales que usted puede recordar que son ligados a los eclipses? Bueno, entre ellos el fin del mundo. Y otros, el oscurecimiento total, ¿verdad?, que va a suceder. Otros es el anuncio, ¿verdad?, de una catástrofe global que va a suceder tras el paso del eclipse. Ninguna de estas, ¿qué diría yo? Noticias, teorías conspirativas, ¿verdad?, que se vuelven virales, tienen una base científica. Yo a veces entiendo que las personas aceptamos más fácil una teoría conspirativa que una teoría científica, ¿verdad? Porque la teoría científica requiere un sacrificio y es estudiarla. En cambio la otra solo es aceptarla. Entonces los humanos tendemos más a aceptar las cosas que no nos cuesta o que no tenemos que hacer un esfuerzo para comprenderla, ¿verdad? La ciencia hay que sentarse a estudiarla, ¿verdad? Lo demás, con creer, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, esa comodidad que tenemos los seres humanos es lo que nos genera a nosotros, ¿verdad?, precisamente ese tipo de mitos que existen alrededor de los fenómenos celestes. Así es, y ya usted nos ha dicho que este fenómeno que usted pues va a presenciar este próximo lunes, lo va a ver hasta dentro de 108 años. 108 años, lo va a ver su generación de generación, si Dios lo permite. ¿Y a qué velocidad tiene que viajar para que se presenten este tipo de eventos? Bueno, los cuerpos celestes alrededor del Sol y alrededor de la Tierra, pues tienen una velocidad que va variando según la distancia en la que se encuentren, porque como son trayectorias no circulares, sino elípticas, entonces la distancia va variando, así también su velocidad. No, por ejemplo, para dar un caso, la Tierra viaja alrededor del Sol a un promedio de 30 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo la Tierra ha viajado 30 kilómetros con todos los que nos encontramos dentro de ella, ¿verdad? Y también va arrastrando a la Luna. Ahora, no es tanto la velocidad, sino cuando se den precisamente esas alineaciones es que van a suceder estos fenómenos. Si consideramos de que el plano orbital del Sol con la Tierra, que es el que se le conoce como eclíptica, ese plano orbital, y ahora considerando el plano orbital de la Luna con la Tierra, ese plano orbital de la Luna está inclinado casi 5 grados con el plano de la eclíptica. Ahora, cuando esos planos, en el momento en que los planos se intersectan, se llaman nodos. En ese momento, si esos nodos están alineados hacia el Sol, ¿verdad?, o en el otro extremo hacia la Tierra, cuando están en el otro lado, entonces van a suceder los eclipses. Van a suceder siempre que esos nodos estén alineados. Si esos nodos no están alineados, no van a haber ningún tipo de eclipses. Bueno, y es que son esos datos que tal vez curiosos, que tal vez nosotros no sabíamos, que son los que usted como parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha compartido con nosotros, y son datos en los que nos informaba que desde 1991 no se presentaba un eclipse total de sol y que se va a presentar este próximo lunes a las 11 de la mañana, y van a haber muchísimas actividades por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estése pendiente en el último segmento porque le vamos a dar fuerza a el tema de cuántas van a ser las actividades, pero para usted que me está viendo y que yo sé que quiere preguntar sobre el tema de qué podemos hacer en el momento que se presenta un eclipse. Hay que ponernos, normalmente yo me pongo bloqueador solar, porque ya no podemos andar sin bloqueador solar, pero hay que ponerse más de la cuenta ese día. Bueno, yo diría que tal vez vestir manga larga, ¿verdad?, utilizar sombreros, gorras, mantenerse bien hidratado, no exponerse por mucho tiempo al sol, serían las recomendaciones básicas que todos deben de seguir. Y obviamente evitar observar el sol, ¿verdad?, si no se tiene la protección adecuada, como ser los filtros solares o los lentes para eclipses,
que se pueden adquirir fácilmente, ¿verdad? El costo no es ¿Y unas mayor. gafas normales no? No, unas gafas normales no ofrecen ninguna protección para ello, entonces no las utilice, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el daño que puede ocasionar un eclipse solar si usted no está bien protegido? Bueno, aparte de las quemaduras de piel, los daños en la vista, ¿verdad? Ya que nuestra retina es bien sensible. No es inmediato el daño, pero sí es un daño que se va cada vez acentuando más a medida que pasa el tiempo. Las personas que han tenido este tipo de experiencias, pues se han registrado cómo su visión va disminuyendo. Y uno de los casos más documentados que existen, por ejemplo, es el de Galileo Galilei. Él cuando observaba las manchas solares las hacía sin ningún tipo de protección, no conocían este tipo de lentes o de filtros solares que dan la protección. Galileo lo observaba prácticamente a simple vista y con su telescopio, de tal forma que ya cuando tenía avanzada su edad, él ya estaba casi ciego, ¿verdad?, para hacer este tipo de observaciones. Mire que yo he ido a varias casas donde tienen telescopio. ¿Cualquier telescopio va a poder ver este eclipse o tiene que ser un telescopio especial? No, cualquier telescopio funciona, siempre y cuando cuente con un filtro solar. ¿Y Eso es lo que- ese donde vienen ya incorporados o usted tiene que comprárselo aparte? No, hay que comprarlo por separado. Hay que comprar por separado porque las casas que venden los telescopios, generalmente los telescopios no traen este tipo de instrumentos. Entonces es un dispositivo que se coloca con una adquisición posterior, ¿verdad? Ok, entonces usted que tiene telescopio, no crea que es porque tenga telescopio está protegido. Tiene que tener una protección especial que no la traen los telescopios. ¿Los binoculares? Tampoco, hay que ponerles también un filtro, ¿verdad? Ahora, lo que sí puede hacer con ellos si no cuenta con los lentes o con los filtros solares es utilizar un método que se llama método de proyección. Es decir, lo que se hace es enfocar hacia el sol, pero no poniéndoselo en la vista, ¿verdad?, sino proyectándole a una pared de tal manera que sobre la pared se pueda observar cómo la luna va introduciéndose en el disco solar. Ahora, sí me gustaría remarcar algo. Desde el 91 no tenemos un eclipse total, pero este eclipse total no va a ser observado por nosotros, va a ser observado por México, Estados Unidos y la parte sureste de Canadá. Y uno igual a ese eclipse total del 91 hasta 2132. Le decía, en el 2067 va a ocurrir uno, pero muy poco tiempo lo vamos a poder observar porque va a ser casi en el amanecer, ¿verdad? Okay. Ahora, como el eclipse parcial que pues, vamos a ver desde Honduras lo vamos a ver parcialmente, en el 2017 tuvimos uno. Mire que, y ya le iba a preguntar el tema de la trayectoria de este eclipse. ¿Cuál es la trayectoria que tiene? Bueno, la trayectoria inicia en unas islas en el Pacífico que son cerca de Nueva Zelanda, que se llaman Cook Island, y luego pasa a través de México, la parte media de Estados Unidos, como Texas, que va a cubrir bastante este estado, hasta terminar sobre el Atlántico, ¿verdad? Pero esa es la zona de la totalidad. La trayectoria de la parcialidad va a abarcar todo Centroamérica y toda la parte norte de Canadá y Estados Unidos. ¿Cuáles son entonces, solo son parte de México? ¿Qué parte de México es la que va a Toda tener? la parte central de México. Okay. Toda la parte central de México. ¿De Canadá cuál parte? De Canadá la parte sureste. La parte sureste de Canadá. ¿Y de Estados Unidos? La parte media también, de que va de Texas, ¿verdad?, hasta Illinois, por ahí. Esos van a ser Ohio. los 3 países que van a sentir a su totalidad el eclipse. Sí, así es, así es. Esos 3 países van a experimentar la totalidad, Centroamérica la parcialidad y el resto del mundo no se va a dar cuenta que existe el eclipse. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Estamos con Ricardo Pastrana, astrofísico, hablando sobre el eclipse total de sol que 3 países van a poder ver: México, Estados Unidos y Canadá en ciertos puntos. Y han decretado estado de emergencia en estos países. Y no tiene que ver por lo que pueden sufrir, por lo que puede dañar el eclipse, sino que ¿por qué, Ricardo? Sí, a ver, el fenómeno como tal no causa ningún daño si no se siguen estas recomendaciones de no observarlo a simple vista.
Lo que sí causa es una gran motivación por los observadores que provoca que las personas se aglomeren en un solo sitio. Entonces, el peligro es más por la aglomeración de las personas que quizá por el fenómeno, porque cuando se aglomeran las personas hay que atenderlos con agua, golpes de calor, la gente se expone durante mucho tiempo al sol porque no quiere perderse ningún momento el fenómeno. Entonces, precisamente por eso son las alertas, ¿verdad? Para evitar que la gente se aglomere en un solo sitio, ¿verdad? Cuando pues, se le explica a la gente que hay toda una franja de totalidad, pues se pueden desplazar a diferentes lugares para observarla. Ahora, no en todas las franjas de la totalidad hay sitios ideales para hacer la observación. Me refiero a que no hay instituciones astronómicas como para orientar a las personas. Entonces la gente se aglomera en esos sitios y por lo tanto pues generan ciertas alarmas, ¿verdad? Bueno, y es por eso que están decretando entonces estado de emergencia para que la gente no se aglomere, porque son demasiadas. Es muchas personas que han estado hablando hasta del estado del tiempo. Y yo le tengo que preguntar qué tiene que ver el estado del tiempo para poder ver un eclipse, más que todo en estos países, que son los países en donde se va a ver a su totalidad. Sí, bueno, lo que se está monitoreando es la nubosidad, ¿verdad? Porque la astronomía, como les he dicho a muchos estudiantes o personas que nos preguntan, la astronomía observacional es una ciencia de paciencia, porque tenemos que lidiar con las condiciones del clima, cosa que está fuera de la manipulación de los astrónomos. Si para el momento se nos ha nublado, pues no vamos a poder presenciar el fenómeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace, ¿verdad? Estar monitoreando con suficiente tiempo cuáles van a ser las condiciones de cobertura de nubosidad en el sitio que se va a realizar la observación. Y evitando la aglomeración que decía ya aquí, es precisamente que en la universidad hemos predispuesto 2 sitios para hacer las observaciones. Una para atender al público en general, que va a ser en la Facultad de Ciencias Espaciales, en el Observatorio Astronómico, y otro en la Plaza de las 4 Culturas para que toda la masa estudiantil, ¿verdad?, pueda hacer uso de los telescopios. En el tema del estado del tiempo, si hay lluvia, si está nublado, ¿se puede ver el eclipse o no? No, bueno, si está nublado no lo vamos a poder observar. Y si hay lluvia no podemos sacar el equipo porque se daña, porque es equipo electrónico también. Entonces, pues vamos a tener que esperar verlo a través de la transmisión que hacen las otras organizaciones astronómicas que van a estar puestas en México y en Estados Unidos, que van a estar retransmitiéndolo. Dependemos mucho entonces, ¿verdad? Porque Del dicen clima. que va a llover, bueno, el pronóstico es hasta el sábado. Todavía no sabemos si lunes, si domingo y lunes se va a seguir presentando ese pronóstico, aunque sí podemos ver de que ya usted nos ha dicho que sí impacta el estado del tiempo para que nosotros aquí, que vamos a ver lo parcial, podamos disfrutar de él, ¿va? Por lo menos en el monitoreo que hemos estado haciendo, para el momento del eclipse hay buenas condiciones observacionales. Ojalá se mantengan, ¿verdad? Como le digo, el clima se vuelve difícil predecirlo porque son tantos factores que hay que considerar. Pero por ahora nos está diciendo que podemos tener un buen cielo para observar este tipo de fenómenos. Bueno, y es que no lo vamos a observar dentro de mucho. Y aquí el tema de cuando usted viene y habla de un eclipse solar, ya usted nos explicaba sobre que se va a oscurecer en Honduras. Es como un atardecer, pero en estos 3 países en donde va a pasar parcialmente, ¿se va a oscurecer cuánto tiempo? ¿5 minutos, 10 minutos, 15? Bueno, en estos 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, van a experimentar un oscurecimiento total, es decir, ¿verdad?, que van a experimentar como que estuvieran 11 de la noche, ¿verdad? Y es un tiempo muy corto, 5 minutos a más, que van a tener esa experiencia. Ahora, los demás países, como ser Centroamérica y la parte norte de Colombia, la experiencia que vamos a tener es como que estuviera poniéndose de tarde. Algo así como, digamos, 5 de la tarde, 5:40 de la tarde, porque el porcentaje que va a disminuir la radiación solar es poco, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, el oscurecimiento, como podemos mencionarlo nuevamente, en Tegucigalpa va a ser de alrededor del 30%.
¿De qué depende exista más oscuridad que en un lugar que otro? Depende de la localidad en la que nos encontremos. Entre más alejados de la zona de totalidad, menos oscurecimiento. Y si nos vamos acercando hacia la zona de totalidad, pues el oscurecimiento se irá incrementando en términos de porcentaje hasta llegar a la franja, pues, donde tenemos la total oscuridad. ¿Podría variar la total oscuridad de acuerdo a país? Bueno, en esa franja se espera de que la totalidad se mantenga en el mismo porcentaje, ¿verdad? Ahora, en los demás países pues, va cambiando de acuerdo a la latitud en la que se ubica el observador. Bueno, sumamente interesante. Ustedes como Departamento de Ciencias Espaciales, ¿cuánto tiempo tienen para prepararse para un evento de estos? Bueno, como ya hemos tenido la experiencia de poder atender público anteriormente en otros eclipses, pues digamos que ya contamos con una experiencia acumulada, ¿verdad? Y nos hemos preparado para atender al público durante este fenómeno alrededor de 2 semanas, ¿verdad? Porque ya los astrónomos conocen pues qué es lo que va a suceder, cómo se ha predicho, a qué hora va a iniciar, a qué hora va a terminar, cuánto equipo necesitamos para atender al público. Y entonces lo único que se está practicando en este momento en la facultad es que todo el equipo esté funcionando al 100%, ¿verdad? Entonces se están haciendo pruebas con los telescopios, que estén bien calibrados, que los filtros no estén dañados, ¿verdad? Que la alimentación del fluido eléctrico hacia a las computadoras y hacia los telescopios pues no estén dañadas para asegurar pues un seguimiento constante del eclipse. Eso es lo que se ha estado preparando por ahora. Mire que en pantalla usted logra observar imágenes de fenómenos anteriores que se han presentado en Honduras y vemos bastante gente. Cuéntenos un poco la experiencia de ustedes como Departamento de Ciencias Espaciales al recibir tanta cantidad de personas. Sí, es hermoso, ¿verdad? Que la gente se interese por la ciencia y la astronomía. Pues presenta una puerta amigable para entrar al mundo científico. Generalmente uno cuando le dice el mundo de la ciencia, le dice, ¡ay, las matemáticas! Ya le da miedo a uno, le dicen sí, ciencia y sí. Dios. Pero la astronomía presenta una... Me habla en chino. Sí, pero la astronomía tiene eso, esa parte bien amigable para ser parte del mundo científico. Y la cantidad de personas que se van interesando, nosotros hemos notado que con cada evento pues son más y más la cantidad de visitantes que tenemos. En pantalla están pasando algo bien interesante y es que ese instrumento que ven de color naranja que está puesta en esa base es para que las personas no videntes puedan tener la experiencia de seguir el eclipse de cerca. Porque ese instrumento lo que hace es que a medida que la luna está interceptando la radiación solar, va modificándose el sonido del aparato. Entonces las personas no videntes escuchan el eclipse, no lo miran, pero sí lo escuchan. Y en esta ocasión, pues para ser más inclusivos, queremos de que ese instrumento esté conectado a altoparlantes, para que las personas también videntes, pues también experimenten, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Tengan esa sensación. Entonces, tenemos varias actividades de observación con telescopios, con estos instrumentos para las personas no videntes, con otro tipo de instrumentos que son proyecciones, de tal manera que todo el mundo tenga la oportunidad de observarlo, ¿verdad? Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a contarles todas esas actividades que usted va a poder estar. Nada más y nada menos que gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también al Departamento de Ciencias Espaciales. Hola. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con Ricardo Pastrana, astrofísico y también catedrático del Departamento de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Desde qué hora la gente va a poder ir a este departamento para poder apreciar el lunes este eclipse? Bueno, desde las 9 de la mañana arrancamos con las actividades. Nuestros estudiantes y astrónomos van a estar desde horas antes para tenerle todo listo a los visitantes que pueden ingresar al salón del edificio K1 a la primera conferencia, que es a las 9 de la mañana, sobre el movimiento planetario, donde vamos a explicar físicamente por qué suceden estos fenómenos, cuáles son las leyes que rigen el movimiento planetario para que sucedan este tipo de eclipses.
Seguidamente a las Denos 10. una probadita de una. Bueno, el movimiento del planeta nuestro alrededor del Sol y el movimiento combinado de la Luna alrededor de la Tierra, pues esas órbitas que no son circulares, tal y como lo pueden ver en pantallas, llegan un momento en que se pueden alinear, ¿verdad? Y estos tres objetos provocando que la Luna pues proyecte una sombra que impacte la superficie terrestre. ¿Esa alineación cuánto tiempo puede durar? Esa alineación exacta va a durar alrededor de 5 minutos nada más, ¿verdad? Que es el momento que es la totalidad. Y a las 10 de la mañana una segunda conferencia sobre los eclipses en las culturas, que va a estar a cargo del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. A las 11 van a estar ya los telescopios ubicados en los sitios de observación con los filtros solares para permitir una observación correcta y sin peligro a las personas. También vamos a tener dispositivos, como lo mencionábamos, para las personas no videntes que puedan escuchar el eclipse. Van a haber 2 puntos de observación, uno en la Plaza de las Cuatro Culturas para toda la población estudiantil, el otro en la Facultad de Ciencias Espaciales. Van a haber murales, van a haber boletines, van a haber trifolios para el público, para que tengan la información a mano, ¿verdad? Y también tendremos observaciones ya más científicas, que es captar con imágenes digitales el fenómeno, para hacer un registro del eclipse para futuros estudios. Entonces tendremos actividades desde las 9 de la mañana que arrancamos hasta la 1:35 que termina el fenómeno celeste. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene una persona por cada telescopio? ¿Ustedes establecen el tiempo o cómo le hacen? Bueno, como son fenómenos que aunque estemos protegidos con el disco o con los filtros solares, y es mucha la demanda, pues a la persona le decimos, bueno, observe un momento, tal vez 4 o 5 segundos, ¿verdad? Mientras mira otro, pero como tenemos varios métodos observacionales, no todos van a ser por telescopios, tenemos pantallas para proyecciones, vamos a proyectar en paredes, vamos a tener también la capacidad de poder tener instrumentos que permiten escucharlos, es decir, que las personas no tienen que estar haciendo esperando mucho en una fila para observar a través de un telescopio, porque vamos a tener varios métodos observacionales. Ay, qué bonito. ¿Por qué estudiar astronomía? Bueno, la astronomía, aparte de ser agradable para el mundo científico, para entrar a este mundo de la ciencia, también es una manera de que nos concientiza sobre el planeta, porque hasta ahora no hemos descubierto un lugar que tenga las condiciones para albergar la vida como lo tiene nuestro planeta. Nuestro reto es seguir estudiando. En algún día pues vamos a tener que terraformar otro sitio como la Luna o como Marte para que vivan otros seres humanos. Pero eso está todavía un poco tardado, ¿verdad? Por lo tanto, entonces hay que cada vez hacer más conciencia en las personas para que cuidemos de este planeta, porque hasta ahora este es nuestro único hogar. ¿Eso diría usted que es el aporte que hacen? Bueno, no solamente en este sentido de poder cuidar nuestros ecosistemas, sino también el hecho de que los seres humanos siempre hemos tenido ahí presentes una duda si estamos solos en el universo, si tendremos algún vecino sideral. Pues todos los estudios se enfocan en esto, en tratar también de dar respuestas existenciales al ser humano, hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la capacidad nuestra? Quizás dentro de unos generaciones futuras allá, no sé cuánto para decirlo, pero durante algún tiempo en el futuro, quizás estas preguntas que nos estemos haciendo el día de hoy sean triviales y las generaciones, debido a los conocimientos que hemos estado dando en estos momentos, ellos pues puedan descubrir esas respuestas, ¿verdad? Bueno, y es que usted sabe que en el mundo de la ciencia todo va corriendo 1000 por hora. Y mire que algo importante que se debe de destacar es este esfuerzo que están haciendo ustedes. Y la pregunta es, ¿puede entrar cualquier persona o tiene que ser estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? No, la universidad como casa del pueblo va a estar abierta para toda la sociedad que nos quiera, o todas las personas que nos quieran visitar. Hay seguridad, las autoridades ya están previstas de que las personas que vienen a la facultad pues espera un fuerte número de visitantes y por lo tanto pues las puertas van a estar abiertas, ¿verdad? Basta con decirle a la seguridad de los portones de la universidad que va hacia el observatorio astronómico a hacer
hacer su observación y participar de este fenómeno celeste y pues va a tener el ingreso totalmente abierto sin ninguna dificultad. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le da a la gente que va a ir? Personas que tal vez no forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero que quieren y están interesadas porque han escuchado muchísima información sobre este eclipse total de sol. Bueno, primero que traten de llegar temprano para evitar aglomeraciones de tráfico, ¿verdad? Porque ya lo hemos tenido la experiencia. Lleve suficiente agua para mantenerse hidratado durante el tiempo que va a estar con nosotros. No se vaya a exponer al sol por mucho tiempo. Si quiere saber, como en algún momento alguna duda que tenga al respecto, acérquese a los astrónomos profesionales. Vamos a estar todos ahí en la capacidad de atender las preguntas de cada uno de ellos. Va por las redes sociales, si alguien no nos puede visitar también, en las redes sociales vamos a tener un astrónomo que se va a encargar de dar respuestas a estas interrogantes del público en general. Puede seguirnos a través de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Facultad de Ciencias Espaciales. Facultad de Ciencias Espaciales, ¿en cualquiera de las redes sociales? En cualquiera de las redes sociales, bueno, en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Se va a estar transmitiendo en vivo el eclipse, ¿verdad? Y pues entonces esas serían las recomendaciones que nosotros daríamos a las personas interesadas en observar el fenómeno. Bueno, y también va a verlo por hoy mismo. Claro, claro. Sí, también lo va a ver por Noticieros Hoy mismo. Un mensaje ya final a la población sobre lo que se espera de este eclipse el próximo lunes 8 de abril. Bueno, que esté tranquilo. No son fenómenos dañinos, son fenómenos normales. Simplemente no observe al sol si no tiene la protección adecuada. Si quiere información correcta, acérquese a la Facultad de Ciencias Espaciales, ¿verdad? No crea todo lo que lee en las redes sociales. Hay que buscar las fuentes correctas para cuando se tienen dudas acerca de cualquier aspecto, ¿verdad? No solo en el campo astronómico, sino que pues estamos los astrónomos para servirle. Llegue a la universidad a observarlo, la universidad es suya y el equipo que vamos a tener le va a brindar una observación segura del eclipse solar. Bien, muchas gracias. Gracias a Ricardo Pastrana. Recordemos nosotros que ya usted nos ha explicado, este va a ser un eclipse total de sol que se va a lograr observar en algunas partes de los Estados Unidos, en Texas, en algunas partes de Canadá y en algunas partes de México. Son estos tres países que van a lograr tener la bendición, ¿no?, de ver el eclipse total de sol, en donde a las 11 de la mañana se va a oscurecer. Va a oscurecerse todo. a las 12:24. A las 12:24. Sí. Así que hay que ser parte de este tipo de noticias, porque son 108 años más los que van a tardar en volver a ocurrir un evento como este. Sin lugar a dudas, este programa ha sido enriquecedor, con muchísima información que sabemos que usted está atesorando. Por Rosendo García, le saluda Jackie Redondo, agradeciéndole muchísimo a Ricardo Pastrana, astrofísico y también catedrático de la Universidad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es, estamos a la orden. Gracias, muy amable. Gracias también a todos ustedes.